Sánchez. Les invitamos a nuestra transmisión aquí en su templo Hosana, buscando su presencia. Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Una última vez. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Amén, gloria sea al Señor, gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, buenos días. La gloria sea para Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Estamos estudiando un tema sobre evangelismo y discipulado. Gracias a Dios. Estamos mencionando que nuestro tema para este mes es sobre evangelismo y discipulado. Dos conceptos que van tomados de la mano. Los dos están en las Sagradas Escrituras. Los dos temas los presentó, los demostró el Señor Jesús. No solamente dio el concepto, sino que lo puso en práctica, puso la demostración. Fue de la palabra a los hechos. Los discípulos estuvieron aprendiendo al lado de Jesús. Nos estamos apoyando de un manual de discipulado y grupos familiares, así se le llama a este programa, y abarca 55 lecciones. Es bastante, es para todo un año. No vamos a ver de una vez todo el manual, sino que vamos a ver la primera parte. Vamos a hacer luego el de tomar otro tema que va a ser afín, va a ser compatible con esto, para luego retomar el mismo manual, el cuaderno. Por lo pronto, en el primer tema que se dio por nuestro hermano Gerson Mastranzo, él hizo la presentación, se les entregó un material a ustedes en fotocopia. Yo les recomiendo que no lo extravíen, no lo traspapelen. Al final, ya cuando tengan todas las copias, vamos a encuadernar esto para que ustedes tengan un buen material en casa. De ese material que les dio el hermano Gerson Mastranzo viene cómo leer la Biblia, una primera hoja, y viene la lista de los 66 libros de la Biblia. Si, como hemos estado mencionando, hemos sido llamados para ser discípulos, somos ovejas, somos hijos, somos siervos. Así nos trata la Biblia, así nos trata la palabra de Dios. Nos da distinto nombre para que vayamos entendiendo la labor, la actividad a la que nos llama el Señor, lo que espera el Señor de nosotros, como ovejas, como siervos, como hijos. Pero también tenemos que agregar
que el Señor nos ve y nos considera sus discípulos. Nos está instruyendo el Señor a fin de que conozcamos, vivamos en el reino de Dios, y no solamente conozcamos y vivamos, sino que compartamos, cosa que es para el Señor es una prioridad, que la iglesia, los creyentes, los discípulos compartan. Somos testigos de lo que el Señor hace, de lo que el Señor dice, de lo que el Señor es. Somos testigos. Y como discípulos y testigos se necesita que estemos transmitiendo no solo en nuestra conducta, sino también en nuestras palabras, que provoquemos, que intencionalmente tratemos de hablar y despertar el interés en la gente para que conozcan de Dios. Debe de ser una labor intencional con nuestros familiares, con nuestras amistades, en lo que platicamos, lo que conversamos. ¿De qué se conversa ahora? Todavía se habla de la pandemia, aunque ha bajado un poco el nivel del tema, pero todavía se toca el tema de la pandemia. Ahorita mucha gente habla de lo que está pasando allá en Europa, de la economía que no alcanza el dinero, la inseguridad, son los temas de todos los días. Pues en medio de esos temas, Dios espera que los discípulos y testigos, que es la iglesia, podamos nosotros compartir con la gente para que volteen a ver a Dios, busquen de Dios, piensen en Dios como una solución, como una esperanza. No ganamos mucho si solamente entramos a hablar que ya subió otra vez el jitomate, que el gas sube o baja, que la gasolina, que el pan, que la harina, que no avanzamos mucho, no logramos mucho si solo hablamos de lo que preocupa. Pero tenemos que dar alguna palabra de estímulo y de esperanza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso Dios nos está considerando como sus discípulos, porque nos está entrenando para que podamos entonces llevar el tema de nuestra conversación a empezar a tocar un poquito sobre la esperanza, la fe, la salvación, Dios como la solución a través de su Hijo Jesús. Aquí tenemos entonces la copia de los libros de la Biblia, y usted, si tiene su Biblia, ahí tiene la misma lista. Vemos también las abreviaturas, que es bueno conocerla. Cuando no conocemos bien los libros de la Biblia, a veces se nos dice vamos al libro de Nehemías o vamos a la carta a Timoteo, y andamos buscando de un lado para otro, de un lado para otro, le damos la vuelta para allá a la Biblia, nos regresamos y no damos por dónde anda ese libro que nos dicen. Nosotros como discípulos, como cristianos, y si tenemos ya algún tiempo de estar en las cosas de Dios, con más razón debemos de saber dónde está cada libro. Nehemías está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y amén. ¿Y qué libro tiene al lado? Esdras, y enseguida Job. Entonces, por ejemplo, como el ejemplo o la referencia que nos da Lupita, para alguien que ya escucha, vamos a tal libro, ya no anda extraviado en la misma Biblia, sino que ya se acuerda, esto está por la mitad de la Biblia, y por ahí empieza a buscar y llega más fácil. Eso es en cierta manera una medida de que conoce la Biblia. Por eso los concursos de esgrima bíblico también, entre los jóvenes, entre los adolescentes, se les lleva a la práctica del esgrima bíblico, para que conozcan los libros de la Biblia, que se familiaricen, que no estemos extraviados en las mismas sagradas escrituras. En el mismo paquete de hojas viene otra sección. ¿Cuáles libros? Yo sé que ya algunos lo saben, pero voy a preguntar esto. ¿Cuáles libros forman el Pentateuco? ¿Cuáles libros?
¿Cuántos son? 5, eso. Y parece que la mayoría estamos ya de acuerdo y claros en esa parte. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Este Pentateuco es el legado hebreo de la historia como Dios la ha revelado a sus siervos. Génesis, ¿qué quiere decir Génesis? El principio, el origen. ¿Qué quiere decir Éxodo? La salida. Eso quiere decir Éxodo. Levítico, ¿por qué se llama así ese libro? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué referencia, qué idea les da la palabra Levítico? ¿Ustedes han leído? ¿Perdón? No precisamente la ley. La tribu de Leví, Levítico, la tribu de Leví. ¿A qué se refiere Levítico? Es un manual para los sacerdotes levitas. La tribu de Leví fue absorbida, fue consagrada exclusivamente al servicio del tabernáculo. No deberían de trabajar en el campo, no en la industria, no en los rebaños, sino en el tabernáculo. Así lo decidió Dios. Entonces había un manual para ellos, cómo debería de hacerse el sacrificio, las ofrendas, todo esto. Levítico, así es. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. Números. ¿A qué se debe o por qué se llama números? Más que un repaso, era un censo. Tantos de la tribu de Judá, tantos de la tribu de Zabulón, tantos de la tribu de Benjamín. Fue un censo, y por eso el nombre de números. Esos nombres no se los puso exactamente ni Moisés ni Dios, podríamos decir así. No fue Dios quien dijo: a ver, Moisés, escribe, ponle por título números, y empezó Moisés. No. Esto lo acomodó así, y así lo expresó un grupo de 70 estudiosos. Antes de que naciera Cristo, en el tiempo del rey Ptolomeo, reunió 70 judíos sabios y entendidos para que pusieran orden en las sagradas escrituras. Entonces estos hombres temerosos de Dios empezaron a leer, a repasar, a poner en orden los libros, los pergaminos. No había libros como ahora. Nosotros ahora ya tenemos libros, pero en ese tiempo eran pergaminos, escrituras rústicas, pero era la palabra de Dios. El contenido es lo que Dios ha revelado. Entonces ellos fueron inspirados de Dios, puede decirse así, y recomendaron al primer libro, por tratarse de la creación, le vamos a llamar Génesis, el principio, el Génesis de la humanidad, el Génesis del matrimonio, el Génesis del pueblo de Israel. Allí empezó, en el Génesis, y así se le quedó de nombre. ¿Cómo le pondremos al segundo libro? Bueno, como esto narra la salida, es el evento importante en esta sección, le vamos a llamar Éxodo, que significa salida. Y estos 70 sabios son los que le fueron poniendo nombre a la mayoría de los libros de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Aquí hay 66 libros, 66 compendios o libros que hacen un solo libro. Y todo este volumen es la revelación, contiene la palabra de Dios, contiene lo que Dios declara para que estemos unidos en cuanto a la fe. Ya hemos mencionado Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Nos falta uno. ¿Cuál es?
Deuteronomio. ¿Por qué el nombre de Deuteronomio? ¿Alguien lo sabe o tiene una idea? Es un repaso, ahora sí, es un repaso de los 4 libros anteriores. Se habla un poco de la creación, pero sobre todo se habla de cómo se creó el pueblo de Israel. Dios les dijo de esta manera, les mandó a su siervo Moisés, los sacó de Egipto. Todo eso se está volviendo a narrar. Es como una reseña, una crónica de los libros anteriores. Si usted lee el libro de Deuteronomio, es como si ya otra vez estuviera leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es una reseña, una crónica de lo que pasó anteriormente. Moisés se puso a hacerles un recordatorio al pueblo para que no olvidaran lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces es un repaso de la ley, un repaso de la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo se llama el libro? Deuteronomio. Deuteronomio. Esto conjunto de 5 libros se le llama Pentateuco. Penta, 5. Penta quiere decir 5. Teuco es el compendio, la colección de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, el siguiente grupo de libros de la Biblia son 12 libros y se consideran históricos. Es la sección de los libros históricos. ¿Cuáles son esos libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Cuántos son? 12. Deben de ser 12. La Biblia católica tiene insertado algo así como 5 o 6 libros de más. El libro de 2 libros de Macabeos, primero y segundo de Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico y Sabiduría. Los tiene añadidos. ¿Por qué el de la Biblia de la fe católica tiene 6 libros de más que la Biblia cristiana, la que andamos cargando esta mañana, no los tiene? Esos libros que se le agregaron, los sabios judíos los consideraron que no eran auténticos, no justificaban que aparecieran en las Sagradas Escrituras, porque contienen algún concepto como la oración a los muertos, los rezos a los muertos, las misas de funerales o la adoración a los ángeles, ciertas ideas que sí vienen en esos libros que le agregó la fe católica. Entonces esto no está respaldado por los 66 libros. La Biblia cristiana tiene 66 libros, la Biblia católica entonces tiene 72, 6 de más. En esos 6 de más vienen algunos conceptos, vuelvo a repetir, que la Biblia cristiana o el pueblo cristiano o el pueblo de Dios, incluso el pueblo judío, no está reconociéndoles. No concuerdan los 66 libros con lo que dicen ya esos 6 libros de más. Como que ya hay un tema de contradicción. Por eso pues ellos tienen ese material extra en su Biblia, pero la nuestra no lo contiene. Si alguno de ustedes un día quiere, por curiosidad, puede conseguir la Biblia católica, la Biblia que también se rotula Biblia de Jerusalén, no es otra que una Biblia católica. Entonces allí puede usted leer los macabeos. Históricamente existieron los macabeos, fue como una especie de guerrilla contra el imperio romano, me parece. El caso es que en todos estos 6 libros aparecen algunos conceptos, unas ideas que ni el Señor Jesús los aprobó,
ni los escritos de Moisés, ni los salmos, ni los profetas mencionan esto como una enseñanza, como una doctrina, como algo que se debe de practicar en el pueblo de Dios. Por el contrario, la oración a los muertos no está aprobada por Dios. Ya no podemos orar por los muertos, los dejamos que descansen en paz. Cuando podíamos haber orado por ellos era mientras estaban con nosotros, para que Dios se glorificara en ellos. Pero si ya Dios decidió llamarlos, hasta allí nuestra oración. Ahora hay que seguir orando por los demás, los que estamos aquí. ¿Cuántos libros históricos? 12. 5 del Pentateuco y 12 históricos, y van en ese orden: Pentateuco 5, 12 históricos. ¿Qué viene enseguida? Otra sección: los libros poéticos y de puede decirse sabiduría. Libros poéticos y de sabiduría. ¿Cuáles son esos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Cuántos son? 5. Mire que los sabios judíos, la Septuaginta, que se le llamó a ese grupo de personas, los fueron acomodando un poco por la cronología, pero sobre todo fueron acomodándolos por grupo o categoría. Pentateuco, históricos, ahora vienen los poéticos y de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros poéticos y de sabiduría. Luego viene la otra sección que le llamaron, o se le llama, libros de los profetas mayores. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué mayores? Porque viene una sección de profetas menores, mayores y menores. Los mayores, por el alcance de sus profecías, anunciaban al Mesías, anunciaban al pueblo de Israel en su cautiverio, en su liberación. Incluso mencionan sobre el final de los tiempos. Tienen más contenido de profecías, y se les llamó a estos 5 libros los profetas mayores. 5. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 profetas mayores. Y entonces ya vienen los profetas menores. ¿Cuántos libros? 12. ¿Cuáles son estos profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas menores, contienen menor alcance en sus profecías. ¿Cuántos libros suman en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 27. 5 Pentateuco. 39 les... dije mal, perdón. Dije mal. Son 39, tienes razón. 27 son del Nuevo Testamento. Sí, lo invertí, perdón. 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 de profetas menores. En grupos de 5 y 12. No estamos enseñando numerología, no para que nos hagamos adictos a jugar al 5 o al 12 o al 7. No se trata de eso. Dios no aprobaría eso. Pero en su sabiduría y lo que ha inspirado sobre sus siervos, pues
se ha reagrupado de esa manera para facilitarnos a nosotros, los discípulos, que conozcamos las Sagradas Escrituras, que conozcamos. Debemos de conocer lo que tenemos, lo que vamos a predicar, lo que vamos a testificar, lo que vamos a compartir con la gente. Ya entonces viene el Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, 39 libros, y viene entonces el Nuevo Testamento. Vienen los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, aunque aquí en el orden de la Biblia, en el acomodo que le dieron, Marcos aparece en el segundo lugar y ponen en primer lugar a Mateo. Los estudiosos, viendo algunos detalles registrados por el evangelio de Marcos, le reconocen que él debió de haber escrito el primer evangelio. Esto hizo Jesús, esto dijo, y luego fue para esta ciudad, y luego regresó, y todo lo estaba anotando. Esto el Espíritu Santo movió a Marcos para estar registrando esto. Y cuando ellos están escribiendo, cuando los apóstoles están narrando esto, no es porque andan con el cuaderno y están escribiendo, bueno, ahorita estamos saliendo para Capernaum, y lo registra. Y al día siguiente, bueno, ahora vamos de regreso a Jerusalén. No es en el momento, sino que tiempo después. Se cree que pudo haber sido algunos años después, porque ellos se ponen a repasar. Cada evangelista hizo como un memorial, un repaso. No se pusieron de acuerdo. Se puede entender que no se pusieron de acuerdo. A ver, Lucas, tú escribe una parte. A ver, Marcos, tú escribe lo que te acuerdes. No fue un mutuo acuerdo humano, sino que el Espíritu Santo los fue moviendo a narrar lo que vivieron, lo que presenciaron, lo que se les grabó. Y ahí está cada uno de ellos. Pero el primero en tomar esa iniciativa, el primero en ponerse a escribir, se le reconoce por algunos detalles a Marcos. De allí que ya los otros evangelios empezaron también a ver la necesidad de narrar. En algunos eventos coinciden lo que presenciaron de Jesús. Usted ha leído algunas parábolas o profecías o mensajes de Jesús casi en los 4 evangelios, casi. Y otros que solo aparecen en un evangelio pero ya no aparecen en otro. Entonces, como que ahí el Señor, nuestro Dios, inspiró a cada uno de estos 4 ministros o apóstoles para narrar y hacer un compendio, una crónica de lo que hizo Jesús. No es tanto una biografía, sino una reseña de su ministerio. Mateo y Lucas hablan del nacimiento, cómo fue el nacimiento de Jesús, pero Marcos y Juan no tocan ese tema, no se meten en ese tema, por alguna razón. Tal vez el Espíritu Santo les dijo: pasa, narra lo siguiente, cómo inició su ministerio, y ellos hicieron ese buen trabajo. Luego de estos evangelios 4, ¿qué viene? Un registro histórico. ¿Cuál es? Hechos de los Apóstoles. ¿Quién lo escribió? Lucas. Lucas escribió entonces dos cosas: un evangelio y los hechos. Hasta pareciera como una continuación. Bien podría haberse usado primera de Lucas y segunda de Lucas, pero no hubo necesidad. Un evangelio y un libro histórico, libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y luego entonces ya entramos a unas epístolas, cartas, a fin de fundamentar bien la fe. ¿Cuál carta es la que continúa allí? Epístola a los Romanos. Después de los Hechos ya se entra a esta carta a los creyentes en Roma. Y la epístola a los Romanos, aunque no está muy claro, no está así con la claridad, pero se le reconoce en el estilo al apóstol Pablo. Se considera que él la escribió. Y casi lo mismo está pasando con la epístola a los Hebreos. No aparece el nombre, nadie se identifica que haya estado escribiendo, pero allí en la epístola a los Hebreos hay dos posibles: o pudo haber sido Pablo o pudo haber sido Apolos, ese discípulo que se menciona en el libro de los Hechos, al parecer muy elocuente, muy bien preparado. No parece que haya escrito como Pablo o como Pedro. Se piensa que por el estilo, la profundidad de sus conceptos, pudo haber sido Apolos el que escribió Hebreos. Muchas ocasiones uno como predicador o maestro, uno dice, bueno, es que para mí como que Pablo es el favorito, es el consentido, y yo creo que Pablo es el que escribió Hebreos, y ya lo dan por asentado, pero no hay la claridad, no hay la certeza en definitiva. Entonces, quien haya sido, aquí está en las Sagradas Escrituras. Y muy importante cada una de estas cartas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Aquí viene una aclaración. En el Nuevo Testamento tenemos epístolas o cartas, y es muy propio decir la primera, la segunda, y en las cartas de Juan hasta hay una tercera, y es lo correcto mencionarlas así. En el Antiguo Testamento tenemos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. No es propio decir primera de Samuel, no es carta, no es epístola, es libro. ¿Sí me entiende la diferencia? ¿Sí? Es muy sencillo, es una cosa muy, muy simple, muy sin mayor relevancia, pero a veces en eso se distingue que no, como que todavía no nos ubicamos bien. Unas son cartas y se les menciona como primera, como si fuera mujer o femenino, primera. Y en el caso de los libros del Antiguo Testamento, Samuel, Reyes, Crónicas, se habla de libros, el primero de Crónicas, segundo de Crónicas, y así se les da una categoría, un artículo en el que se define cada uno de estos materiales. Entonces mencionábamos primera y segunda de Crónicas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Hasta ahí las epístolas. Luego ya viene la que escribió Santiago, las dos que escribe Pedro y las tres que escribe Juan, y una de Judas, no el Iscariote. Ya todos sabemos eso, creo. Judas no escribió, no tiene por qué escribir. Quien traicionó a Jesús no tiene por qué aportar algo. Antes fue una tragedia la forma como terminó este discípulo, este hombre que anda ahí con Jesús. Entonces este es otro Judas, no era el que le traicionó. Y por último, el libro de Apocalipsis. Ya hemos algunas veces hablado, hemos leído Apocalipsis, y ahorita que está la guerra allá en Ucrania, que al presidente de rusos ya se le ve casi como el anticristo, como el cuerno pequeño, y que la guerra va a empezar, la tercera, hay tanto rumor en el ambiente, tanta inquietud, y
todos volteamos a ver hacia el Apocalipsis, a ver si encontramos la respuesta a lo que está pasando. El libro de Apocalipsis, ¿quién lo escribió? El apóstol Juan. Entonces, ¿qué tanto escribió Juan? Un evangelio, 3 epístolas o cartas y el Apocalipsis. Fue un apóstol muy ocupado en estar escribiendo o dejando constancia, primero de la vida terrenal de Jesús, y luego las cartas para edificar y exhortar a la iglesia, y por último el libro de Apocalipsis, el libro que nos describe el cierre de la historia en esta tierra, en esta creación. Gloria sea al Señor. Todo esto, hermanos, es parte del discipulado. Todo esto, hermanos, aquí entre usted y yo, se nos debió de haber dado al principio cuando nos bautizaron, un curso de discipulado. Por alguna razón no lo tuvimos. Tal vez no teníamos el manual, solamente que se nos dio la doctrina. Se nos dio un curso de la doctrina, del Nuevo Testamento: salvación, regeneración, nuevo nacimiento, santificación, bautismo en agua, bautismo de Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, el fruto del Espíritu, la resurrección de los muertos, vida eterna para los justos, castigo eterno para los malos. ¿Qué otro tema? ¿Alguien se acuerda? Comidas y bebidas, diezmo y ofrenda, contra el uso del tabaco, opio, morfina y todas esas drogas o estimulantes. La palabra de Dios muestra que todo eso que contamine el cuerpo, el espíritu, todo eso que destruya la voluntad, hermano, está vedado para nosotros. No es que el pastor lo prohíba, no es que la congregación lo prohíba, es que Dios lo desaprueba. Dice: esto no es santo, esto no lleva a santidad. Así es de que todos esos vicios de la carne que hacen adicción, totalmente desarman la voluntad, empobrecen el espíritu humano, lo deshonran, lo dejan un guiñapo física y emocional y espiritualmente. Entonces todo eso, hermanos, está contenido en estos puntos de doctrina: la segunda venida de Cristo, el asunto del matrimonio y el divorcio, un concepto que fue revisado ahí por el año 2000 para la Iglesia de Dios de la Profecía, y se ha dado alguna recomendación referente a eso, se ha hecho aclaraciones referente a esto. No es que ahora el que quiera divorciarse se puede divorciar tranquilamente, no. Lo que la palabra de Dios prefiere, lo que la palabra de Dios exhorta, es que debemos de procurar que nuestro matrimonio salga victorioso hacia adelante. Aquí tenemos todos los elementos necesarios para que nuestro matrimonio salga victorioso. Ayer el Señor me permitió estar en un aniversario, presenciamos en un aniversario 50 años. Y qué hermoso. Son escasos, no se ven muchos. Y es que ya nuestro mundo se ha degradado, se ha desgastado, se ha cansado, se ha hecho volátil el pensamiento, el carácter, y ya parece que es más fácil cambiar, deshacer el pacto matrimonial original y buscarse una nueva oportunidad. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos moldea a que tratemos de salvar nuestro matrimonio. Nos enseña a ponernos de acuerdo como esposo, esposa, respetarnos, ayudarnos, honrarnos. Todo eso hace la palabra de Dios.
el asunto de divorcio o separación sería una opción lejana, extrema, extraordinaria, si se quiere decir. No debe de ser lo común. Y ahora lo común es la separación, tristemente. Algunos ya prefieren mejor no casarse. Dicen, pues ¿para qué? Si al rato, mira, de todas maneras la gente a veces pues se cansa, se fastidia, se separan. Agarras tu camino, agarro mi camino y ya. ¿Cuál es el problema? Tan simplista que es el razonamiento. Pero Dios dice, no, para alcanzar bendición, para alcanzar felicidad, para realizarse, varón, mujer, como padres, como abuelos, como suegros, hay que perseverar, hay que mostrar que esto es bendición. Dios lo estableció el matrimonio. Entonces debe de seguirse el consejo y el modelo de Dios para que probemos de esa manera. Qué hermosa la pareja de ayer. Cómo me hubiera gustado que la iglesia local pudiera haber estado en esta celebración. Estaba la familia, los nietos, los primos, los hermanos, los parientes y amigos y hermanos en Cristo. Yo no sé cuántas personas había en esa reunión, pero allí se honró que una pareja ha cumplido 50 años y ellos felices, ellos tomados de la mano, se dieron su beso en determinado momento. Fue algo bonito, algo romántico, algo digno de ejemplo. Gloria a Dios. Dios bendiga. Los demás debemos de luchar, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a perseverar. ¿Pueden decir amén? El mismo evangelio nos habla palabras de Jesús que él mismo dijo. Se le preguntó, ¿por cualquier razón se puede dar carta de divorcio? ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús dijo, bueno, es que al principio no era así. Moisés os toleró. Moisés fue flexible. Se le permitió a Moisés pues dar esa flexibilidad. Pero al principio, cuando Dios creó a la primera pareja, no estaba eso así ordenado. Por la dureza del corazón a veces se llega a situaciones de eso, de dar carta de divorcio, a no ser por causa de fornicación. Jesús abrió una pauta con esa frase, a no ser por causa de fornicación, pero no se debería de dar carta de divorcio. Esa frase, a no ser por causa de fornicación, se ha estudiado teológicamente. Eso ha llevado, es uno de los temas que ha traído mucho debate, mucha discusión. Algunos ya lo resolvieron así, otros no, otros lo estudian, lo ayunan, le piden a Dios sabiduría. Señor, habla, confirma. La Iglesia de Dios de la Profecía por 100 años se mantuvo en el concepto de que no es válido la carta de separación, no es válido hasta que la muerte nos separe. Es la frase que también dice la palabra de Dios. Esto no lo separe el hombre, esto es hasta que la muerte le separe. Entonces, sin embargo, en esa frase que Jesús mencionó, se estudió la palabra fornicación. ¿A qué se refería Jesús? Y se encontró, no solamente puede ser casos de infidelidad, sino de violencia en el interior del hogar, del matrimonio. Infidelidad, violencia, maltrato y otros conceptos. Hay incesto, incluso se llegó a mencionar. Incesto. ¿Saben lo que es incesto? Estamos entre personas adultas aquí, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué se entiende por incesto? Puede ser un acto íntimo de la sexualidad, puede ser entre hermanos. Esa situación es desaprobada por Dios, es considerado pecado.
Otro caso de incesto sería que el padre llegara a abusar de una hija, de alguno de sus hijos. Incesto también, considerado incesto. Entonces, la fornicación a la que mencionó Jesús como que engloba esas situaciones fuera de lo saludable, fuera de lo moral. Es una perversión, no es aprobado por Dios, es totalmente contrario a la santidad de lo que nos presenta la Biblia. El matrimonio y la familia deben de ser ese grupo basado en santidad, basado en temor de Dios, en los preceptos que Dios ha marcado para el varón y para la mujer. Como el mundo desconoce a Dios, como el mundo allá afuera, la cultura humana le da la espalda a Dios, ignora a Dios, bueno, totalmente como que se pierde la brújula allá afuera y ya se ven casos lamentables. Y bueno, el matrimonio empieza así a distorsionarse, pero todavía Dios tiene bendición para las familias. Nuestra iglesia ha conceptuado que si alguna pareja llega al conocimiento del Evangelio, y eso ha pasado muchas veces en nuestros cultos, campañas, llega una pareja, varón, mujer, y a lo mejor hasta traen ya sus pequeños hijos, y sienten son tocados por la palabra de Dios, sienten la presencia de Dios, y se convierten, se interesan en el bautismo. Cuando se les da la doctrina, ahí sale a la luz que ellos vienen en un segundo matrimonio. Él se separó o nunca se casó, en fin, situaciones, parte de historias, muchas historias. Y también el caso de la mujer. Es que yo en otro tiempo estuve casada, pero no me fue bien. Y bueno, conocí ahora a esta persona y bueno, nos hemos llevado bien. Ahora conocemos el Evangelio, queremos andar como Dios manda. Y bueno, allí es donde la iglesia de Dios de la profecía analizó esa frase de Jesús. Si las causas fueron esas: fornicación, infidelidad, incesto, violencia, esos conceptos, entonces se consideraría que pueden continuar ellos como pareja en ese segundo matrimonio. Se tiene que ver que realmente están casados. Se tienen que presentar ante un juez de lo civil para que oficie y se les declare pareja casada. Si vienen en unión libre, no se les puede bautizar. Se les explica bíblicamente la condición en la que se encuentran, fornicación, y no se les permitiría ni bautizarse ni añadirse todavía a la iglesia. Se les da tiempo para que lo analicen bien. La mayoría de las parejas están dispuestas a poner su vida en orden y se llegan a bautizar y han llegado a ser miembros de la iglesia. Que la iglesia permite o reconoce esto no quiere decir, vuelvo a repetir esto, no quiere decir que se nos da permiso a nosotros los casados de que podemos separarnos y podemos pensar de rehacer ya nuestra vida inmediatamente. No. Las parejas, los que estamos casados, los que estamos con cónyuge, si tenemos fricción, desacuerdo, eso es casi común en todos los matrimonios. Tarde o temprano hay algún desacuerdo, algún malestar, una molestia, un enojo incluso. Nunca va a ser permitido o ¿cómo se puede decir? Que el varón agreda a la mujer, que le golpee a su esposa.
eso nunca va a ser de buen hombre. Eso es algo hasta cobarde, perdonen la expresión. Eso va a ser hasta algo cobarde. El varón nunca debe de pegarle a su esposa, nunca. Si en alguna ocasión llegara a pasar eso y se arrepiente, conocen del evangelio, el varón debe de prometerle a Dios, debe de pedir perdón, pero debe también prometer a Dios nunca volver a agredir de esa manera a su esposa. Claro, también la esposa, bueno, ahora se oye que hasta las esposas también ya saben pegar, avientan el plato o el sartén o a ver con qué. Y puede haber varones que lo único que hacen es pues protegerse, tratar de aguantar, o puede ser que ya hay casos donde el varón pues le quiere pegar como si fuera otro hombre. Hay cada tragedia. El diablo ha hecho destrucción de los hogares, ha hecho lo que quiere el diablo, pero la palabra de Dios nos da el concepto para que nosotros pues si seguimos, si confiamos en Dios, primero si creemos en Dios, pues entonces hay que creerle a Dios en lo que nos está diciendo y en sobrellevarnos. Para que un matrimonio tenga éxito, mira, ya estamos hablando de matrimonio, empezamos a hablar de la Biblia, ya estamos hablando de matrimonio. Hermanos, ustedes tienen la culpa de que yo haga esto. Qué desorden. Perdón, hermanos, perdón. Pero aprovechando que estamos hablando de estas cosas, es tan importante la familia, hermanos, es tan importante. Cada uno debe de cuidar y de honrar su familia, su hogar, lo que Dios le ha provisto como familia. Gloria sea al Señor. Si de todo lo que recibimos, de todo lo que hemos recibido, tenemos que dar cuentas, porque Dios es juez y Él nos ha confiado, nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado familia, salvación, Biblia, nos ha dado tantas cosas Dios, y nos va a pedir cuentas como de un mayordomo. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Los educaste? ¿Les mostraste el camino? ¿Los guiaste? ¿Los acompañaste? ¿Los encaminaste? ¿Los motivaste a que se bautizaran? ¿A que fueran fieles? ¿A que fueran parte de mi pueblo? Algunos tienen la teoría de que yo los dejo crecer y ya cuando ellos crezcan que decidan. No, pues ¿cuándo van a decidir por el camino de la salvación? Si ya están viendo y probando tantos caminos allá afuera, ¿cuándo se van a interesar en este camino? Es como cerrarlos, es como alejarlos. Ellos, los chiquillos, los hijos, pues difícilmente van a creer que en eso está la verdad. No saben lo que es un ejemplo. De allí que nosotros, como padres, como esposos, debemos de educarlos. No vamos a esperar hasta que sean grandes para decirles: ¿quieres ir a la primaria? ¿Quieres estudiar? No dejamos así eso suelto. Tenemos que trabajar y ser constantes para animarlos y motivarlos. Tienes que intentarlo, tienes que hacer. Solo que ya no quiera y que de ver, o que no pueda, no se le ocurre. Bueno, vamos a un oficio. No, lo tuyo no es una carrera larga. Vamos a una carrera corta, un oficio. No hay problema. Y está bien, hermanos. Gloria a Dios. Es honroso, es honesto, es digno. Aleluya. Dios nos ayude como padres de familia para guiar en lo espiritual, en lo secular, en lo vocacional. Qué importante es esto, lo vocacional, que se defina su vocación. ¿Pueden decir amén? Y su salvación, que desde temprana edad. Ayer, al saludar a una hermana que conocemos, me trajo a sus hijos, una señorita y un muchacho, y nos decía, a mi esposa y a mí nos decía: ya mi hija ya se va a la universidad y mi hijo ya se va a la prepa. Y estaba muy contenta la hermana, y se me ocurrió preguntar, yo de preguntón: ¿y ya se bautizaron? No,
¿por qué no se han bautizado? No, pues es que el pastor dijo que no, que estaban muy chiquitos. Y luego el otro pastor me dijo, no, déjalos que maduren. Dice, pues no se han bautizado. No, ¿cómo puede ser? No, no les quiten ese ánimo. Ya a los 12, 13 años, si ya lo sienten, y ustedes como papás los van a respaldar, adelante en el nombre del Señor. Más pequeños tal vez no, porque no lo entienden del todo, no lo digieren. Pero ya en la preadolescencia, yo creo que ya están entendiendo muchas cosas, y es mejor que se afirmen en las cosas de Dios que en la escuela o en el internet o en la calle me los vayan a desorientar. ¿No cree usted? ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? Yo te di estos hijos sin pecado, sin vicio. Dame cuentas. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué fue de ellos? Ay, Señor, es que fíjate que pasó esto. No, pues es que la escuela, los amigos, la calle. No. Tú eras el papá, tú eres la mamá, tú eras la persona responsable. Tú no lo dejas jugar con la llave del gas. Tú no lo dejas que juegue con los cerillos. Tú no dejas que esté metiendo un pasador ahí en donde entra la clavija de los aparatos eléctricos. Tú no dejas eso. Tú eres la persona responsable. No los dejas acercarse donde puedan sufrir un percance, un accidente. No los dejas salir a la calle a que se atraviesen. No, tú tienes la responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas. Hermanos, tenemos que ser conscientes de cumplir nuestro deber. Cumplir. Ay, papá, pero usted siempre me está diciendo. Sí, hijo, mientras Dios me permita, yo te seguiré diciendo. Por favor, aguanta. Mientras tú estés en mi casa, mi hijo, usted tome en cuenta mis reglas, mi fe, mi testimonio. Yo me he esforzado por usted. Así es de que usted, hijo, no se me salga por tangentes. Cumpla aquí también. Ayúdenos en eso. Y en alguna manera, yo estoy diciendo breves frases, pero usted como padre de familia todos los días los tiene allí en la casa para orientarlos, para exhortarlos, para darles ejemplo, para abrazarlos, para orar por ellos. No deje de hacer su trabajo todos los días en el nombre del Señor. Muy bien. Esto de los libros de la Biblia tenemos que traerlos aquí como nuestro nombre, como nuestra fecha de nacimiento. Ya no les digo como el CUR, porque eso pues no tiene caso aprenderse toda esa clave. Pero los libros de la Biblia, sí, mis hermanos, Dios nos va a bendecir si nos esforzamos. Apréndaselos poquito a poquito. Los testigos de Jehová y los de la luz del mundo, ellos se los traen así, de memoria. Y nosotros que llevamos 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio y no sabemos los libros, nos dicen, vamos al libro de Ruth, y allá andamos de allá para acá con la Biblia, y vamos para allá, y si no encontramos el libro de Ruth en la Biblia, menos vamos a encontrar el reino de Dios y su justicia. Porque dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por. Hermanos, no andemos perdidos en la Biblia. ¿Puede decir amén? No se enoje conmigo, caray. No le quiero amargar la semana. No se enoje conmigo. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Tenemos. Ay, Dios, ya se nos juntó el día en esto. Estábamos hablando de la parábola de los terrenos, parte de la semilla. Vamos a la lección 3. ¿Tiene su hojita? Parte de la semilla cayó en el camino. En el camino, en las veredas, el suelo está muy comprimido. La semilla no tiene la fuerza para penetrar y se seca, se pierde. La semilla que caiga en las veredas se pierde. No germina, no da fruto. Y Jesús explicó, eso estuvimos hablando hace 8 días. Y luego la otra parte de la semilla cayó entre piedras. Igual, no tuvo oportunidad la semilla. Estaba tan duro aquella condición, se perdió la semilla.
Pero dice el Señor Jesús, parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene su hojita, ¿verdad? ¿Tiene la hoja? Si alguien no tuviera hoja, me avisa para yo conseguirle. Aquí me queda una hoja todavía por si alguien no tiene hoja, ¿eh? Ah, ya corrió. Venga, hermano, guíese por la hoja. Ahí estamos en la columna. Hermana Emma, le presto esta. Se la presto, me la regresa, pero luego yo le doy una copia. No, ahorita aquí tengo el cuaderno. Sí, hermano. Ajá. Parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Qué quiere decir esto? La semilla fue ahogada. Este tipo de persona, estamos en la tercera columna, este tipo de persona oye la palabra. Sin embargo, hay cosas en su vida que impiden que la palabra crezca y se desarrolle. Estas cosas prevalecen y matan la palabra en el corazón de la persona. ¿Qué cosas puede haber que no dejen que la persona se mantenga en la fe? ¿Qué se le ocurre pensar? ¿Cómo qué ejemplo pondría? Tal vez amistades, tal vez costumbres, tradiciones. No, es que es no, pues es bonito lo que usted me dice, pastor o amigo. Es bonito, es cierto, usted lo está leyendo en la Biblia, tiene que ser cierto. Pero, pues mis papás han sido de esta fe, de esta creencia, y yo tengo que seguir. ¿Cómo voy a cambiar la tradición, la herencia de mis padres? Y allí hay un motivo. Están conscientes de que Dios les está hablando en cierta manera, pero no están dispuestos a aceptar, a cambiar. Prefieren aferrarse y mantenerse en lo que han conocido del pasado. Algunas ocasiones yo les he mencionado, mira, si quieres dejar ese vicio del alcohol, tienes que alejarte de esos amigos, porque esos amigos te jalan y pues te controlan, pues te inducen a que sigas tomando. Tienes que alejarte de esos amigos. ¿Qué hace esa persona? No cambian. Saben que están en un problema, se gastan su dinero, ya están enfermos, en la casa hay deuda, no están prosperando, no les está yendo bien. Ya los llevan a un anexo, ya los llevan a otro. Hay desesperanza, hay desesperación, hay frustración consigo mismo, pero dicen, no, dejar mis amigos, no. Me van a decir que soy regañado, que no soy hombre, no, yo sigo con mis amigos. Entonces, aquí el Señor Jesús está dando una explicación. Cuando la palabra, cuando la semilla cae en corazones donde no están dispuestos, ya está entre espinas, porque no dejan crecer la palabra. Y así hay personas. Jesús nos está narrando 4 terrenos, está generalizando 4 terrenos. Unas personas que se preocupan por siempre trabajar, siempre dedicarse a los hijos. No tengo tiempo, yo soy una persona muy ocupada. No, tal vez más adelante, un día de estos. Ese día de veras que está distante, como si tuviéramos la certeza de vivir hasta ese tiempo, pero no la tenemos, nadie la tiene. Entonces ahí se pierde la palabra, no da fruto. Satanás se queda contento porque dice, te gané. En este terreno tu palabra, tu semilla no da fruto aquí. Y algunas personas así están. Nos encontramos muy comúnmente esos casos.
la pregunta aquí, amados hermanos, ya adelantándome un poquito al final de esta parábola: ¿qué clase de terreno somos nosotros? Debemos de encajar en uno de estos 4 grupos. Estamos en el camino, entre la palabra que cayó en el camino, o la palabra que cayó entre piedras, o la palabra que cayó entre espinas. Tenemos tradiciones, tenemos costumbres, hábitos que no estamos dispuestos a dejar por retener la palabra o por dar frutos. ¿Se acuerdan del evento? No fue parábola, ya iba a decir parábola. Del evento donde Jesús se acercó a una higuera y buscó fruto. No encontró frutos. Tenía mucho follaje. Ya se veía en forma esa higuera, pero no había frutos. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo, le habló con energía: nunca más alguien coma fruto de ti, nunca más, ya hasta aquí. Al día siguiente que pasa por el mismo camino Jesús, los discípulos se dieron cuenta y se acercaron y le dijeron: la higuera que tú le hablaste, la higuera que tú maldijiste, se secó. Se secó. Y esto fue una lección objetiva para los discípulos y para nosotros. Hay un tiempo óptimo, un tiempo de gracia, donde Dios está esperando que usted y yo demos frutos. Dios no está buscando apariencia, follaje. Dios está buscando frutos dignos de alabanza, dignos de arrepentimiento, dignos de obediencia y fidelidad, frutos de servicio, de adoración, que puede contar el Señor con nosotros. Pero a veces nuestras tradiciones, a veces nuestras amistades, a veces lo que somos, no, es que los dorantes somos así, no, que no, y nos imponemos, no al pastor, no a la comunidad, sino a Dios nos estamos imponiendo, le estamos imponiendo nuestro carácter, cuando Dios nos está extendiendo su misericordia para bendecirnos y llevarnos a la vida eterna. Pero nosotros no le entendimos. Pero dice Jesús en la última columna que parte de la semilla cayó en buena tierra. Esa tierra, ese terreno absorbió la semilla, la acogió, se apropió de ella, de la palabra, la semilla, y empezó a germinar un cambio de actitud, cambio de dirección. Si íbamos en esta dirección, bueno, ahora hay que convertirnos al Señor para ir en la dirección que Él nos recomienda. Una conversión. Corregimos la dirección. Creíamos que íbamos bien, pero el Señor nos dice: vas en sentido contrario, vas mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son de destrucción. Corrige, conviértete, haz una conversión, corrige. Y el Señor nos llama al arrepentimiento, a la obediencia, a la sumisión a su espíritu. Hay que conocer de la Biblia para no estarnos equivocando. No sea que estemos llevando nuestra vida espiritual pensando: no, yo creo así, yo pienso así, yo le entendí así. Bueno, si leemos la Biblia, el Espíritu de Dios nos va a estar guiando y confirmando. Pero si no leemos, si no estudiamos, si no meditamos en la palabra de Dios, pues siempre vamos a estar pensando que estamos bien, vamos a estar creyendo que todo marcha bien. El tiempo se me terminó, pero usted tiene la hoja, dele un repaso, por favor, repáselo en casa. Tiene sus hojitas sobre los libros de la Biblia: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, evangelios, epístolas. Por favor, repásenlo, trate de organizarse y empiece a memorizar para que usted sea un discípulo fiel y lo traiga aquí en su mente, así listo, que si alguien le pregunta, alguien le dice algo, usted está listo para que el Espíritu Santo le diga: aquí vamos a hablarle a esta persona.
¿Puede decir amén? Vamos a ponernos de pies y vamos a hacer una oración de acción de gracias. Gracias por hablar a mi vida. Me pongo en tus manos, guíame, confírmame, que sea una tierra productiva, que tú te complazcas en mi persona. Gracias por haber sembrado tu palabra. Oremos unidos. Amado Señor y Padre, te damos gracias en esta tarde o en esta mañana, Señor, todavía. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos. Sentimos que los eventos que nos habla la Biblia se están cumpliendo. Estamos acercándonos cada vez más y más a la venida de Jesucristo, a la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ruego tu bendición, Señor, para que podamos ser fieles en todo y tu nombre sea glorificado. Ayuda a esta iglesia local, a cada uno de mis hermanos. Hemos llegado, Señor, no por casualidad, sino que tú nos encaminaste, nos trajiste, querías tratar estos temas con nosotros y te estamos agradecidos. Ayúdanos, Señor, para siempre estar en el lugar y en el tiempo y en la actitud que tú esperas de nosotros. Todo esto sea para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor y obispo Armando Durante Sánchez. Les invitamos a nuestra transmisión aquí en su templo Hosana, buscando su presencia.